Hola, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de energía eólica dentro del máster de energías renovables y eficiencia energética de esta universidad, UDIMA. El objetivo de este vídeo es aprender a trabajar con el programa Windographer para hacer una caracterización del viento a largo plazo. Nos encontramos en este punto dentro del diagrama de flujo del micrositing. Con la serie de datos obtenidas en el proceso MCP, vamos a hacer un análisis estadístico descriptivo de los datos utilizando pues, el programa Windographer. Este programa inicialmente pues, lo que hace es pues, buscar anomalías que puedan distorsionar los resultados y podemos obtener además una serie de gráficos importantes para poder tomar decisiones con respecto al diseño del parque eólico, como son la rosa de los vientos, la velocidad media con la distribución de Weibull, los índices de turbulencias, el análisis de la variación del perfil vertical del viento con la altura, etc. Además, es muy importante que podemos extrapolar los datos a otra altura del buje que necesitemos según la tecnología seleccionada. Tenemos que entonces partir de unos datos. Nosotros en el ejemplo vamos a partir de datos ejemplo.txt, que es el que tenemos ahí en la carpeta de datos de partida dentro de Windographer. El fichero de datos puede estar en diferentes formatos, o sea, puede estar en formato TXT, en formato Excel, en formato CSV, pero independientemente de un formato u otro, los datos tienen que estar perfectamente formateados para que Windographer los pueda entender. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos en pantalla es con el ejemplo que vamos a trabajar y es un fichero TXT. Entonces, todos los caracteres entre columnas pues deben ser el mismo, ¿vale? En todas las columnas. En este caso hemos utilizado el carácter tabulador, ¿vale? Como veis, entre todas las columnas pues están perfectamente formateadas y entre ellas lo que hay es un tabulador. Si estamos trabajando con un formato Excel, pues todos los datos, cada uno tiene que estar en su celda, no puede haber celdas intermedias, filas intermedias entre un registro y otro, ni celdas combinadas, etcétera. O sea, tiene que estar perfectamente lo que es formateado. La característica de la campaña de medición que vamos a ver, la he acortado un poco, la he puesto en 4 años para que no sea el fichero tan grande, pero recordamos que los estudios se deben realizar para 10 años como mínimo. La fecha de comienzo es el 18 de febrero del 2008, termina el 25 de enero del 2011, por lo tanto hay 35 meses con datos válidos del viento. Tiene un intervalo de registro de datos 10 minutales y vamos a tener alturas de los anemómetros en 60, 80 y 100 metros y las alturas de las veletas van a estar entre 60 y 80 metros. Pues bien, vamos ahora a abrir el programa Windographer de la forma que lo tengáis, si lo tienen instalado en su ordenador o dentro de lo que es el laboratorio de la asignatura. Pues bien, una vez que tenemos el programa abierto, pues lo primero que tenemos que hacer es importar los datos, o sea, importar nuestra campaña. Así que nos vamos a File, Open, ¿vale? Y nuestros datos se llaman datos ejemplo, TXT, abrir, y comienza el proceso de importación de datos. La primera pantalla que nos va a mostrar pues es una pantalla que nos muestra lo que es el resumen de la campaña de datos con todos los registros grabados y todas las incoherencias. Por ejemplo, en nuestro ejemplo ha encontrado 4 datos incoherentes dentro de 154.276, pues es algo totalmente despreciable, así que continuamos abriendo el fichero y nos muestra una pantalla de configuración pues de todos los sensores que él ha ido encontrando. Fijarse cómo
ha encontrado pues dos veletas. Fijarse que tenemos aquí el simbolito de la veleta y luego tenemos aquí los datos de los anemómetros. Pues bien, vamos a empezar. Este es la primera velocidad que tenemos. Velocidad 60 metros, unidad metros por segundo. La altura de este primero era de 60 metros. 60 metros. Fijarse cómo podemos aquí cambiar el color si queremos, y ese está asociado a la desviación típica 1. Vale, nos vamos al otro. Este que tenemos aquí está asociado a la desviación típica 2 y es la velocidad del anemómetro, que está a 80 metros. Así que altura, muy importante estos datos de aclarárselos. 80 metros. La desviación típica la 2. Y nos vamos a la última. Anemómetro a 100 metros. Y está asociado a la desviación típica 3. Vale, entonces tenemos la veleta 1, que estaba a 60 metros, así que veleta de 60 metros. No teníamos desviación típica para ella, así que nada. Y veleta 2, esta estaba a 80 metros. O sea, esto es muy importante, ¿vale? El configurar nuestros datos. 80 metros y ninguna. Y luego aquí en la otra ficha, en dataset, pues tenemos pues una información general de lo que es la campaña, que podemos pues poder poner una descripción. Campaña de medición, ¿vale? Con nuestros datos, anemómetros de 60, 80 y 100 metros. Y veletas de 60 y 80 metros. ¿Vale? Fijarse ahí cómo nos ha puesto pues la duración que tiene, cada 10 minutos, la fecha de inicio, la fecha de fin, etcétera. Vale, así que vamos a decirle OK. Y nos aparecerá pues esta pantalla, que es la pantalla inicial con todos los datos cargados de nuestro fichero. Entonces, lo primero que hacemos es guardar el fichero, o sea, guardar el fichero con la extensión Windows. O sea, fijarse que esto de importar los datos lo hacemos solamente una vez. Una vez que ya lo tengamos importado y los datos configurados, ya lo que tenemos que hacer es guardar los datos con la extensión Windows, y cuando lo tengamos que volver a abrir, abrimos el Windows. A no ser que cambiemos los datos de la campaña de datos, o sea, no son datos que están vinculados, ¿vale? O sea, si los datos orígenes cambian, pues tenemos que volver a generar el Windows, ¿vale? Pero lo normal es que esos datos se utilicen y no vuelvan a cambiar. Entonces lo próximo a hacer es archivo guardar, ¿vale? O también lo podéis tener aquí con la barra de herramientas, ¿vale? Y le vamos a poner pues datos ejemplo Windows, ¿vale? Que ya yo tenía uno guardado ahí, vamos a guardarlo, y en este caso lo voy a reemplazar, ¿vale? ¿Vale? Y ya está guardado lo que es el fichero de Windows Grapher, ¿vale? Que tiene extensión Windows. Entonces vamos a ver un poco lo que es la interfase de Windows Grapher. Pues bien, como la mayoría de los programas bajo Windows, es una interfase pues muy intuitiva. En la parte superior tenemos lo que es el nombre del programa,
¿vale? Con el nombre del fichero, window grapher, datos, ejemplo, window. Luego tenemos debajo de esto una barra de menú, la barra del menú principal, donde tenemos pues todos los comandos y todas las funciones de lo que es el programa. Y a la derecha del todo pues tenemos los botones en la parte superior de cerrar, restaurar y minimizar lo que es el programa, y debajo pues cerrar, restaurar y minimizar pues lo que es el fichero que tenemos activo en este momento. Y luego tenemos las fichas, unas fichas con las principales funcionalidades de lo que es el programa, ¿vale? Todas estas que tenemos aquí, por defecto nos sale Summary con estos datos, estos gráficos que tenemos aquí en pantalla, que ahora vamos a ir viendo. Bien, contamos dentro del menú Help con la ayuda, ya sea en contenidos o directamente en el índice, de todo lo que son las distintas funcionalidades, así como todos los modelos numéricos y estadísticos que utiliza para hacer todos los cálculos. Y además tenéis ahí la parte de licenciamiento, ¿vale? Es aquí donde tenéis que cambiar la licencia, ¿vale? Activar la licencia que les he puesto en el documento del laboratorio. Pues bien, como decíamos, dentro de la pantalla Summary, la que aparece por defecto en el programa, y no es más que un resumen de toda nuestra campaña con los datos principales. O sea, en este primer bloque que tenemos aquí, tenemos las propiedades del emplazamiento, todos los datos de la campaña, la medición, las variables ambientales, las variables del viento, etcétera. Luego, en este primer gráfico es la variación de la velocidad del viento con la altura. Luego tenemos la rosa de los vientos de frecuencia para estas, la veleta 80 y 60. Luego en este gráfico tenemos la variación de la velocidad media mensual para cada una de las series de datos de los anemómetros a las diferentes alturas, y luego tenemos la variación de la velocidad media horaria para cada una de la serie de datos a diferentes alturas. Fijarse que tanto en este gráfico como en cualquier otro gráfico, si hacemos doble clic en cualquiera de ellos, pues podemos personalizarlo, ¿vale? Tenemos aquí pues para poder cambiar la etiqueta del gráfico, poder cambiar lo que es la apariencia, los máximos y los mínimos. Aquí tenemos para cada uno, veis que podemos cambiar lo que es el formato, el nombre de la etiqueta, el color, el estilo de la rosa, las líneas como las queremos, continuas, discontinuas, más gruesas, menos gruesas, la marca. O sea que podemos nosotros, el tipo de letra, podemos nosotros personalizar cualquier parte de lo que es el gráfico. Luego tenemos la ficha Time Series. En la pantalla de Time Series se visualiza la serie de datos de velocidad y dirección en lo que son diferentes niveles de medición acopladas todas pues en un mismo gráfico, ¿vale? O también puede ser en gráficos diferentes que pueden llegar a ser hasta 3. Primeramente tenemos aquí el periodo de datos mostrado, o sea, si son datos exactos, diarios, mensuales, anuales, etcétera. ¿Vale? O sea, podemos ir cambiando y él nos va pues calculando. Luego, a la derecha del todo, en el primer bloque, tenemos la activación de todos los datos de velocidades y direcciones acoplados, ¿vale? O en varios gráficos. ¿Veis? Si yo selecciono aquí, pues estoy ya visualizando en un segundo gráfico, ¿vale? Todas las velocidades y todas las direcciones en diferentes gráficos. Aquí tengo lo que son las direcciones, fijarse en la escala, en la unidad, grados, y aquí metro por segundo, por lo tanto son velocidades.
Luego en la parte, en el bloque de abajo, pues tenemos para determinar de forma individual los datos de las velocidades y direcciones que nosotros queremos mostrar, ¿vale? Por ejemplo, si solo, no quiero la veleta de 80, pues desactivo la veleta de 80, ¿vale? Si la veleta de 80 lo quiero en un tercer gráfico, pues entonces activo la tercera columna. Luego, obviamente, esta zona es la zona de muestra de los gráficos. Y luego, cuando estamos en un modo de visualización que no caben todos los datos, pues tenemos aquí una barra pues para irnos moviendo por los datos, ¿vale? O sea, la navegación por lo que son los datos. A continuación tenemos en la ficha la rosa de los vientos, que nos va a mostrar pues este gráfico para diferentes variables, pues frecuencia, velocidad, energía, etcétera. Tenemos un primer bloque donde vamos a seleccionar el tipo de rosa de vientos y su personalización, si es de frecuencia, de dirección, etcétera. Luego tenemos un segundo bloque que lo vamos a ver en muchos gráficos, que es para hacer un filtrado, ya sea por fechas o por columnas. Luego podemos seleccionar aquí en algunos de estas rosas del viento, hacer una selección por sensores, fijarse que en este específicamente no lo tenemos. Y luego, pues obviamente toda esta zona pues es la zona de mostrar lo que es el gráfico. Por ejemplo, vamos a ver un gráfico de frecuencias, de dirección por sensores, pues entonces ahora se nos activará lo que son las dos veletas, ¿vale? Vamos a ponerle que son pues 24 sectores, y podemos nosotros decir si lo queremos para las dos veletas, para una veleta, a partir de la selección, ¿vale? Y recordamos, como siempre, doble clic, pues podemos cambiar las características de nuestro gráfico, sobre todo si después vamos a nosotros a utilizarlo para el informe del micrositing, pues que estén pues con los colores de lo que es el propio informe. Luego, fijarse también que aquí, además de los sectores, tenemos para cambiar el formato, por si lo queremos en formato tabla, y que también lo podemos tener, la rosa de los vientos la podemos tener pues por meses, ¿vale? Por los diferentes meses, o sea que podemos hacer pues muchos tipos de estudios diferentes. Bien, continuamos y tenemos entonces esta otra pantalla donde presenta una evolución de lo que es la velocidad media para cada una de las series de mediciones de viento para cada hora del día de lo que es el periodo total. Entonces tenemos este primer bloque donde vamos a poder seleccionar las columnas que queremos mostrar. Ahora por defecto pues están en las de velocidades. Luego tenemos para el modo de presentación de los datos, por meses, en formato tabla, en formato gráfico. Luego el filtrado, exactamente igual, y lo que es la zona de muestra de los gráficos. Luego llegamos a lo que es el histograma, que lo que hace es pues visualizar la distribución de Weibull, y efectivamente, igual que en las demás, pues tenemos aquí el bloque para seleccionar lo que es el sensor y las propiedades del gráfico. Luego el filtrado de los datos por fechas o columnas, y luego en la zona de muestra del gráfico pues nos muestra el resultado, y fijarse que aquí debajo tenemos el factor K y el parámetro A, que es el parámetro de escala en metros por segundo, ¿vale? Y lo que es el factor de forma, el factor K.
A continuación, en la otra ficha, nos muestra lo que es el modelo correlacional lineal entre dos series de velocidades que nosotros podemos seleccionar. Por ejemplo, ahora mismo lo tenemos entre las velocidades de 80 y 100 metros. O sea que este primer bloque pues es para seleccionar las series. Luego tenemos, pues, como en otros, lo que es el filtrado. Luego tenemos los resultados de lo que es la correlación, la distribución, ¿vale? Podemos mostrar, si queremos, la línea que mejor se ajusta, y también nos muestra aquí lo que es la ecuación lineal con el R cuadrado. En este caso, pues están bastante correlacionadas, se aproxima mucho a 1, y obviamente aquí tenemos la zona de lo que es el gráfico. Luego tenemos la ficha tables, que muestra pues muchísima información, pero en forma de tabla numérica, ¿vale? Por ejemplo, si mostramos las direcciones, ¿vale? Pues nos muestra para, en este caso, 16 sectores, que es lo que tenemos, pues todos sus datos, los máximos, los mínimos, la media, la frecuencia, el factor K, el factor A, etcétera. O sea que en esta primera zona seleccionamos la información que queremos. Luego tenemos lo que es la propiedad de, específicamente, la personalización de esa tabla. Luego tenemos el filtrado, igual que antes, por fichas o columnas. Y aquí en esta zona pues tenemos lo que es la tabla, la cual la podemos perfectamente seleccionar y copiar, o tenemos aquí este botón de exportable para seleccionarlo pues a un fichero TXT. Y por último tenemos en la ficha report, pues son informes. Podemos seleccionar un informe con unas características específicas. Por ejemplo, imagínense que queremos un informe mensual. Aquí podemos seleccionar las secciones que va a tener ese informe. Luego tenemos un filtrado para el informe. Luego, cuando le decimos create report, pues nos muestra pues específicamente pues el informe que nosotros pues le hemos pedido. Bien, vamos a ver a continuación el módulo de revisar. Vamos a empezar por revisar los datos, o sea, esos datos que nosotros hemos importado. ¿Cómo podemos nosotros configurarlos? Volver a la configuración. Pues bien, tenemos dos maneras. Una es por medio de este botoncito de la rueda dentada, o en el menú Revise, configurar dataset. Entonces, como veis, ahí tenemos pues todas las propiedades que vimos anteriormente cuando estábamos configurando los parámetros de cada uno de nuestras variables. Y además, fijarse cómo tenemos para añadir una nueva columna, copiar una columna, borrar una columna, asignar nueva configuración de colores, ¿vale? O sea, la descripción, todo lo que teníamos en la parte de configuración de nuestro fichero, en este caso de texto. Otra opción que tenemos ahí, por ejemplo, imagínense que ustedes no quieran borrar una columna, que lo que querramos es borrar un rango de datos, pues este caso lo tenemos en Revise Delete Date. En este primer bloque seleccionamos las variables a partir de las cuales queremos borrar, y aquí en esta opción seleccionamos el rango que nosotros queremos borrar, ¿vale? Tanto de fecha como de hora, ¿vale? Y le damos al botón del OK. Además de poder borrar datos, también podemos rellenar datos, que también lo tenemos en Revise Fill Gaps.
Pues bien, aquí en Fill Gaps tenemos un primer bloque, que que tenemos aquí, que es el método para rellenar los datos. Luego tenemos las variables que vamos a rellenar. Luego tenemos los datos mostrados en forma de tabla. Luego en este bloque tenemos el rango de datos a rellenar, o todos o un rango de datos. Aquí tenemos todo lo que es la representación de nuestros datos. Fijarse que esas líneas en blanco son datos que están vacíos. Y el botón para lo que es ejecutar el llenado de los datos. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo podemos generar una serie a otra altura del buje a partir de las series que ya tenemos. ¿Vale? Veis, yo aquí tengo una que es, me la he hecho anteriormente, que es una serie a 140 metros. Pues bien, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Esto es una opción muy importante porque cuando nosotros no tenemos los datos a la altura del buje que necesitamos, podemos extrapolarlos y a partir de ahí pues podemos trabajar. Podemos hacer previsiones e incluso podemos llevar ese grupo de datos a otro programa. Pues bien, esto lo tenemos en Revise, extrapolación vertical, es el nombre que tiene, o también lo tenéis en la barra de herramienta en este icono que tenéis aquí, extrapolación vertical. Pues bien, hacemos clic. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Pues bien, lo primero que tenemos son unas fichas, ¿vale? Que son estas que tenemos aquí arriba, que son las fichas de velocidad, desviación típica de velocidad, la dirección, la temperatura, ¿vale? Para ir nosotros moviéndonos por la ficha y poder decirle datos de los que nosotros queremos extrapolar a esa serie. Luego tenemos las opciones de cálculo, todas estas que están aquí. En este caso, como estoy en la ficha de velocidad, las opciones de cálculo de la ficha de velocidad, ¿vale? Si estuviera en la desviación típica de la velocidad, pues aquí tenemos las opciones de cálculo y así mismo con la dirección y la temperatura que ahora mismo se encuentra desactiva. Luego tenemos aquí los valores que nosotros vamos a extrapolar, que son pues ahora mismo la velocidad y la dirección. Pueden ser los dos o puede ser solamente uno de ellos. Y en este cuadro es donde vamos nosotros a rellenar a qué alturas queremos los datos. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos una a 160 y queremos otra a 200. Y luego aquí, en este bloque, es a partir de qué variables vamos nosotros a extrapolarla. Y una vez que tengamos todo esto, pues le decimos extrapolar, en el botón de extrapolar. Empieza a trabajar y nos mostrará, extrapolar, me ha dicho que ok. Y cuando aceptemos, veremos aquí ya nuestras series, ¿lo veis? O sea, tengo la serie de velocidad a 160, la serie de velocidad a 200 y asimismo con las veletas. Entonces, si yo quiero cambiar esos nombres, ¿vale? Pues ¿dónde nos vamos? Pues a la configuración. Configuración. Y tengo aquí dirección 200. Pues vamos a ponerle dirección 200 extrapolada, ¿vale? Para saber qué es una extrapolada, no es un dato directo. Dirección 160, dirección 160, extrapolada. Vamos a copiar y pegar. Luego la velocidad, pues igual. Aquí tengo la velocidad, pues esta es la que es desviación típica, ¿vale? Cuidado con eso. O sea, esta es mi velocidad de 200, ¿vale? Que tiene que estar asociado a la desviación típica de 200. Así que velocidad 200 extrapolada. La desviación típica de 160 y la velocidad 160 extrapolada. ¿Vale? Ok.
¿vale? Ya tendremos pues los gráficos actualizados. Bien, voy a guardar, ¿vale? El window, ¿vale? Guardar de vez en cuando. Vale, ahora, ¿cómo yo me llevo esas series? O sea, imagínense que yo esas series me las quiero llevar a otro programa. Vale, pues ¿cómo lo hago? Pues bien, para trabajar con esa nueva serie, pues entonces nos vamos al menú fichero, file, y ahí le digo exportar datos. Exportar datos. Y a continuación, pues nos sale esta ventana que tenemos aquí. Entonces, si yo lo que quiero es exportar los datos, vamos a imaginar que lo que quiero ahora, vamos a quitarlos todos y voy a seleccionar solamente la serie de velocidad de 160, por ejemplo. Velocidad 160 con la dirección de 160 y la desviación típica de 160. ¿Vale? O sea, yo quiero extrapolarme pues esos datos. Obviamente se extrapolan con sus fechas, sus horas, etcétera. Pues entonces ya está. Le digo exportar. Y ahora me dice que dónde lo voy a guardar. Vale, pues datos de ejemplo exportados. Y le voy a poner 160 txt. Guardar. Y ya tendría, pues entonces en esa carpeta, lo que son mis datos extrapolados. Bien, vamos a ver a continuación otras opciones que podemos ver con Window Grapher y las vamos a encontrar en analizar. O sea, son opciones pues avanzadas de lo que es el programa. Vamos a empezar por la turbulencia. La turbulencia la podemos encontrar aquí dentro de análisis turbulencia o fijarse que también la tenemos en la barra de herramientas en este botón, análisis de turbulencia. O sea, hacemos clic en él y nos aparece la ventana del análisis de turbulencia. Hay que tener en cuenta que el análisis de turbulencia solamente va a estar disponible, o sea, el botón lo vamos a tener activo, siempre y cuando nuestra serie de datos contenga al menos una columna de datos de velocidad asociada a una columna de desviación estándar, ¿vale? Si no tenemos desviaciones de las velocidades, no vamos a poder tener el análisis de turbulencia. Pues bien, una vez que tenemos lo que es la ventana de turbulencias abierta, pues como vemos aquí, tenemos de qué vamos a ver el análisis de la turbulencia, o sea, qué variable, ¿lo veis? Si la altura, si la velocidad, si la dirección, si por meses, si por horas al día. Luego aquí tenemos el formato de cómo queremos verla. Luego en el bloque 3 tenemos, pues como siempre, los filtrados. Luego aquí tenemos en lo que es la representación de ese análisis de turbulencia. Y luego aquí tenemos una zona para datos, o sea, por cada una, como le hemos dicho, con la altura, pues para cada una de las velocidades, extrapoladas o no, o sea, todas ellas son series ahora mismo, pues tenemos todo lo que es el análisis y fijarse aquí, para 15 metros por segundo, pues tenemos la categoría de lo que es la turbulencia. Close. Vale, vamos a ver otra opción. Otra de las opciones es, y muy importante, la variación del perfil vertical del viento con la altura, ¿vale? Que puede ser con la ley potencial, con la logarítmica y los datos específicos medidos por la torre. Pues bien, la tenemos también en análisis y ahí WindShare o en la barra de herramientas en este botón. Y ahí primeramente el primer bloque es para ver con qué variables vamos a hacer el análisis del perfil vertical, la velocidad con la altura o cualquiera de las que nosotros seleccionemos contra cualquiera de las otras variables, ¿vale? Una característica fundamental para hacer un análisis estadístico descriptivo es analizar la velocidad del viento con la altura. Pues aquí tenemos el formato, si en formato tabla o en formato gráfico. Luego en el bloque de abajo pues tenemos las variables a utilizar, todas las velocidades o alguna de ellas, el filtrado de datos y aquí la zona de representación.
Bien, vamos a ver ahora la opción de distorsión de la torre. O sea, vamos a ver cómo podemos obtener la información acerca de si los datos de viento registrados por nuestros anemómetros o las series que hemos nosotros extrapolados están influenciados por la propia torre o por otra instrumentación de medida de viento, o sea, si están apantallados. La ruta entonces también está en analizar, tower de distorsión, torre de distorsión, o también la tenemos aquí en la barra de herramientas en este botón. Pues bien, primeramente tenemos que decir los metros verticales que queremos hacer en el análisis. Como nuestras series son de 60 a 80, o sea, hay una diferencia de 20, pues bueno, vamos a ponerle 20 metros. Y nos da tres posibles soluciones, o sea, entre 60 y 80, entre 80 a 100 y entre 160 y 140. Entonces vamos a seleccionar aquí que imagínense que vamos a hacer un análisis entre 80 y 100 con la veleta de 80, ¿vale? Y que lo queremos hacer en el formato gráfico de Scarlet Plot, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos también el filtrado y fijarse aquí en el ejemplo, pues aquí tenemos datos apantallados en 140 grados, en 135 también tendríamos datos apantallados. Aquí también tenemos una serie de datos apantallados en el 80, en la dirección 80, y esa es la manera que tenemos de ver ese apantallamiento de los datos. Otra opción es Day Recovery, que no es más que una opción para ver la disponibilidad temporal de los datos del viento de una forma pues muy rápida. Y lo hemos visto en otras ocasiones, este tipo de representación, lo único que aquí, como vamos a ver a continuación, tenemos otras formas de representar los datos. La tenemos aquí en analizar, Data Recovery, o también en el botón de la barra de herramienta. Y como veis, le decía, esta forma ya la hemos visto antes, donde ven líneas en blanco es que no existen datos, pero fijarse que podemos ver solamente los datos inválidos, por ejemplo, o podemos ver los datos que no existen, y así una serie de representaciones diferentes a las que hemos visto anteriormente. Bueno, pues aquí tenemos los datos de las columnas que queremos considerar y aquí un filtrado de datos. Bien, otra de las opciones es el Strength análisis, Strength, y con esta opción vamos a calcular la velocidad extrema del viento a 50 años, pues usando diferentes métodos. Entonces lo primero que seleccionamos es el sensor que vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a imaginar que es el sensor de la velocidad de 100 metros. Aquí tenemos pues el filtrado de datos y sin seleccionar nada más de ninguno de los métodos ya tenemos aquí pues un resultado. Primeramente tenemos lo que es la velocidad actual con la variable K de Weibull, y para cada uno de los métodos pues analizado a 50 años pues la velocidad, ¿vale? Para el periodo máximo nos da ese resultado, para el método de tormentas independientes nos da otro, y luego para el EWTS, que tenemos tres variantes, pues tenemos estos resultados. Entonces los métodos que tenemos pues son estos tres. El periodo máximo lo que hace es basarse en la distribución de Gumbel según las velocidades puntas del viento medidos en un periodo de tiempo fijo. Entonces aquí lo que podemos hacer es seleccionar ese periodo de tiempo fijo. Luego tenemos este método de Store independiente, que también está basado en la distribución de Gumbel, pero según la velocidad máxima del viento que se produce en cada evento de una tormenta independiente. Aquí le ponemos la velocidad que nosotros queremos medir. Por ejemplo, si le ponemos una velocidad de 18, pues vemos aquí cómo van cambiando los datos. Y el último método que utiliza, lo que hace es que utiliza una función que predice la relación de la media de la velocidad del viento extrema desde el valor K de la distribución de Weibull. Y en este caso pues él lo calcula pues por tres formas diferentes, ¿vale? Si le dan a la ayuda
van a ver que tenemos ahí las diferentes funciones para que vean a partir de qué fórmulas pues la puede calcular. Dentro del menú también tenemos otra opción que es el menú herramientas. Por ejemplo, dentro de herramientas con Windshare vamos a poder nosotros calcular en dependencia de unos valores que pongamos de altura y velocidad, vamos a poder saber cuál es la velocidad a una altura específica. Por defecto tenemos estas, podemos incluso añadir otras más. Vamos a imaginar que tenemos un desplazamiento de la altura de 3 metros porque hay ciertos obstáculos y queremos saber la velocidad a 200 metros. Pues bien, nos da aquí el resultado de la velocidad según la ley potencial y según la ley logarítmica, según estas características. Bien, otra de las herramientas es la densidad del aire. O sea, la densidad del aire la tenemos aquí en una visualización, la densidad contra la temperatura, la densidad contra la humedad relativa o contra la altura. Aquí vemos pues los diferentes valores de la densidad del aire expresados en kilogramos partidos metros cúbicos. Bien, solamente recordar por último que cualquiera de los gráficos que hemos obtenido, cualquiera de ellos de forma independiente, podemos directamente hacer clic derecho y copiar ese bitmap o exportar la imagen a otro formato, ¿vale? Poniendo una serie pues de características en dependencia de cómo nosotros lo querramos, a un formato PNG o copiarlo directamente al clipboard, al portapapeles. Y también podemos, no solamente eso, sino también exportar los datos, ¿vale? O sea, muy importante, exportamos los datos a un fichero TXT. Con esto finalizamos lo que es el tutorial de Windows Grapher, enfocado dentro de la unidad didáctica 3 y dentro de nuestro laboratorio. Nos vemos en próximos vídeos.